Buenos días, profe. Hola, hola, ya me estaba asustando. Yo dije, no, entré en la sala que no era, no están. Me iba como asustando, me dando así como un yecho. Yo, ay, ¿será que si es aquí, no es aquí? ¿Qué se hicieron? Ay, pero bueno, menos mal, menos mal si son ustedes. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. ¿Qué teníamos para hoy? Nada. Bueno, les tengo una sorpresa. En la plataforma hay un parcial habilitado. Tienen como 3 días para que lo desarrollen. Está fácil. Es un pequeño cuisecito. ¿Listo? Está re fácil. Bueno, hace 8 días en qué quedamos. ¿De qué hablamos? ¿Qué mentira les dije? No, no les dije ninguna mentira. ¿Ninguna? Ay, espérenme, espérenme. Ay, chicos, ¿por qué están tan callados? Tan callados. Ese silencio. Esa indiferencia tuya. Les voy a empezar a cantar, ya que no me habla. Ay, pucha. Bueno, hace 8 días vimos como el cubismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí le suena algo por ahí. El surrealismo. ¿Sí vimos esas cositas o no? El surrealismo todavía no. Ah, no, mentiras, el surrealismo lo vemos hoy. Vimos el cubismo, futurismo, suprematismo y constructivismo, creo que fue. Exactamente. Entonces todo empezó a salir de qué vanguardia. ¿Cuál fue la vanguardia, mamá? Del cubismo. Del cubismo, ¿sí? Recordemos que este señor que estaba así como medio frito, que no sabía pintar, Picasso, ¿no es cierto? Picassín, él estaba medio frito y él empezó a crear su corriente. Empezó a decir como, a la verga, güey, esto no funciona, nada de esto sirve. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo angelitos y todo lindo y todo hermoso? No. ¿Listo? Eso fue lo que él básicamente empezó como a desarrollar. ¿Sí? Entonces, aquí, no sé si lo alcanzan a ver, aquí. Mm, quedamos como por aquí. ¿Sí? Vimos esta. Y vamos a quedar como por aquí. Ah, no, mentiras, como por aquí. Hoy vamos a quedar por aquí. Vamos a avanzar un poquitico. Listo. Entonces, ya sabemos, ya sabemos que todo se dio gracias al cubismo, ¿cierto? Y que a partir de allí eh, empezaron a surgir como otras corrientes. Recordemos que estamos como dando algunas, venimos de la guerra, ¿no es cierto? Venimos de que ahora todos son manifiestos para poder empezar a crear una corriente. Entonces, el dadaísmo fue una corriente artística también, una vanguardia que se originó en el siglo XIX. Se tomó de nuevo como signo de partida la publicación de,
del escrito del manifiesto en 1916 por el caballero Hugo Ball, el cual ya había empezado a tener como ciertas magnificaciones dadaístas, como los Ready de Marcel Duchamp. Entonces ustedes dirán, oh, ¿quién es ese man? Ese man es este. ¿Listo? Este es nuestro compañero Marcel Duchamp. Listo. Entonces, este movimiento lo que hace es generar como nuevas vanguardias y empieza a tener una nueva influencia dentro del arte contemporáneo. ¿Cuál es la característica principal dentro de las vanguardias que se empiezan a crear del dadaísmo? Entonces, bueno, entonces empezamos a entender que durante la Primera Guerra Mundial, Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, ¿no es cierto? Él ni para acá ni para allá, él estaba ahí quietico. Entonces, muchas personas empezaron como a refugiarse dentro de Suiza porque era un país en donde no sucedía nada. A partir de ese momento se empezaron a encontrar muchísimos artistas, muchos escritores, muchos contrabandistas también, ¿listo? Pero todos ellos venían desde Europa con tal de salvar su vida. Muchas de estas generaciones eran generaciones jóvenes, así como yo, así que están en plena flor de la juventud, que hasta ahora están comenzando, así. Eran súper jovencitas. Entonces, ellos empezaron como a hablar y empezaron a crear como trincheras para poderse esconder de todo lo que estaba sucediendo. A partir de ese momento, el occidente empieza a tener como una decadencia, porque recordemos que pues todos los recursos se fueron en la guerra, que no hay inversiones en tecnología, en arte, nada de eso. Entonces, básicamente el occidente empezó como a morir. Ellos empezaron a generar como un sentido crítico a todo esto que empezó a darse. Entonces son los que protestan allá en la calle y empiezan a rayar y empiezan a decir, es que yo soy rebelde, sin argumentos. Estos rebeldes empezaron a criticar toda la parte social, empezaron a crear escritores que también nos ayudaban como a impactar. Se empezaron a entender discursos como de ciencia y tecnología, la religión, la fe, todos estos elementos se empiezan a dar para evitar la destrucción de Europa. Entonces, se le da la palabra dada. ¿Qué la entienden ustedes? O sea, ¿qué significa? Dada. No me quiero entender. Como la palabra de un bebé. Exacto, sí. Son las primeras palabras de un bebé. Dada. ¿Listo? No significa nada, no traduce nada, no se considera que sea útil, ¿no? O sea, no vamos a perder tiempo tratando de encontrarle significado a una palabra que no tiene significado. ¿Listo? El primer pensamiento que se comenzó a generar fue como a tratar de hallarle un sentido etimológico, de darle un orden, pero pues no se le encontraba. De hecho, algunas como traducciones que se le empiezan a dar era que el dadaísmo era como un caballo de madera, era la nodriza, la afirmación, ¿listo? Eso por el lado ruso. También se hablaba como dada de que algunos periodistas en ese entonces lo utilizaban como si fuera el retorno del primitivismo gracias a Jesús, de que todo iba a volver a ser monótono. También se habló de un dada como un cubo, ¿listo? Entonces, fueron como las principales traducciones que se les empezó a dar, pero realmente no significaba nada, eso no tenía traducción. Bueno, entonces empezamos a hablar de que
el dadaísmo, como veníamos de la guerra, realmente lo que querían decir ellos era que, bueno, recordemos que todo antes se centraba en Dios y en el hombre y en cómo el hombre había evolucionado, ¿no es cierto? Y encontrarle sentido al ser. Miren que veníamos también como de una época de ser o no ser, ¿no es cierto? Veníamos de ahí. Pero ¿qué dice el dadaísmo? El dadaísmo dice, no me interesa saber si antes de mí hubo alguien, o sea, me importa 5. Yo voy a arrancar desde 0, porque la guerra me dejó sin nada, me dejó, mejor dicho. Todo este núcleo, todo esto se dio sobre todo en Berlín, ¿listo? Algunos de los artistas fueron George Grosz, es que no me acuerdo cómo se pronuncia, Hausmann y Hartfield. Lo que pasa es que mi alemán, ustedes entienden, es un poco complicado. Y no creo que ustedes me lo entiendan así, pero sin embargo, les voy a escribir aquí cómo se llamaba. ¿Listo? Para que los tengan presentes. ¡Ah! Listo. Entonces, bueno, todo se dio en Berlín, todo se dio en Alemania. El dadaísmo se consideró escandaloso, se llegaron a leer algunas afirmaciones como que los grupos decadentes, desprovistos, querían saber todo y hacer toda su voluntad y habían tenido coraje mostrándolo y haciéndolo en público. ¿Mm? Eso se consideraban los dadaístas. Los dadaístas eran como los rebeldes de su época. En el 19, más o menos en 1919, cuando se empieza a generar el fin de la Primera Guerra Mundial, como ya pueden salir de las trincheras, como ya pueden ir a buscar un lugar, pues básicamente todos los dadaístas se trasladan a París, donde encuentran como un apogeo o un resurgimiento del movimiento que ellos están realizando. Básicamente lo que quieren es generar como un carácter antiartístico, antipoético, tampoco les interesa que se vea lindo, y lo que hace realmente el dadaísmo es desgastar y ganar un poco de terreno a la idea de lo provocativo, de lo escandaloso, de lo antiestético, de aquello que todo, que ya venía como generándose ahí como sus pinitos, como realizar ese cambio. De este modo, lo que hace el dadaísmo es empezar a surgir o a darle también como los primeros pasos al surrealismo. ¿Listo? La característica fundamental del dadaísmo es que nunca tuvo un estilo unificado. A pesar de que todos los artistas se encontraron y que generaron como un manifiesto ahí medio ficticio, no hay una teoría como tal de decir este es el dadaísmo. Pero en la parte literaria es un poco eh, más visible. Bueno, aquí está la parte que les decía que era generar escándalo. El manifiesto dadaísta básicamente era, coge un periódico, coge unas tijeras, recorta todo, recorta artículo por artículo o palabra por palabra, o versos por poemas, échalos en una bolsa, sacúdela. Después de que la sacudas, mete la mano y empieza a sacar, empieza a sacar. Y lo que te vaya saliendo es lo que empiezas a crear tú como tu nuevo poema. Entonces no hay un orden, no hay una jerarquía, no hay como esto es lo que debes crear. El movimiento dadaísta fue interdisciplinario. También se manifestó pues en las artes plásticas, en la escultura, en la literatura, en la arquitectura y integró algunos elementos de la fotografía. Aquí ya empezamos a mirar a nuevos elementos. ¿Listo? El dadaísmo generó muchísimos manifiestos, por eso no hay como una teoría
como tal y aborrece, obviamente, el término de la belleza. Entonces, no es que ustedes dibujen feo, lo que pasa es que ustedes se van por la corriente dadaísta, que es diferente. O sea, ustedes son seres incomprendidos. ¿Por qué surge todo esto? Porque todos se encontraban atemorizados de la guerra. A ellos no les interesaba complacer ningún tipo de estilo, no les interesaba complacer ningún sentido, porque se dan cuenta que pues en cualquier momento pueden morir. Y más que un antiarte, más que decir que todo era feo, era un nuevo planteamiento, era un nuevo concepto. Ellos generan una posición en que no les interesa el lenguaje pictórico o literario en específico. ¿Listo? Dentro del dadaísmo también se da algo de humor. Ellos pretenden como burlarse de lo tradicional, del futurismo, de eso que ya venía como con glamour, como con caché. ¿Listo? ¿Sí? Ah, miren, en la parte superior derecha son algunos elementos que les decía, meten todo en la bolsa y lo que vayan sacando van pegando y así es como se va creando tu nueva obra literaria. ¿Sí? El dadaísmo se burla mucho de los burgueses, de los capitalistas y generan un desafío estético. Dentro del dadaísmo, como ya hay nuevas técnicas, lo que ellos generan es el ready-made. Es como el volver a hacer, el volver a la mano, el volver a crear collage, el tratar de generar como ese cubismo que ya venían y utilizan casi siempre el fotomontaje, generando como fragmentos y elementos de ilustraciones nuevas. El ready-made siempre se ha entendido o se ha traducido como un objeto contrario o confeccionado a la técnica en la que ya veníamos trabajando. Recuerden que antes trabajamos con pinturitas, todo bonito, que fuera organizado, ¿no es cierto? Los palitos, las bolitas, que era lo que se utilizaba antes, los colores rojos, azules, que era lo que veníamos trabajando. ¿Qué más les cuento así como del dadaísmo? Bueno, estas otras imágenes. Bueno, dentro de lo principal del dadaísmo, lo que ellos quieren es como, ¿ustedes han visto algo muy feo? Muy, muy feo. Tan feo que se quedan sin palabras. Tan feo que ustedes no saben decir como, me perdonan la expresión, me la enseñó un profesor mío. ¿Qué es esa mierda? ¿Así? ¿No se han quedado así nunca? ¿O qué es esa vaina? ¿Qué es eso? Eso buscaba el dadaísmo. El dadaísmo se queda como, ¿qué putas pasa aquí? Eso era lo que ellos querían. Qué grosera, perdón. El dadaísmo se divulga a través de revistas, de manifiestos y se realizan en obras de arte o galerías. Por lo general, recordemos que es como una protesta de ese momento, es la actitud de burla, es esa actitud así como de que nos importa cinco. Todos los medios de expresión también se prestan para que sean irónicos, satíricos, que generen escándalo, que provoquen a la oligarquía, a los Estados Unidos de América. No, mentiras, eso es mentira. Es que me acordé de Chávez. ¿Listo? Eso es más o menos lo que vendría siendo el dadaísmo. A ver si se me olvida algo. No, creo que el dadaísmo, eso fue como lo principal. ¿Listo? ¿Bien con el dadaísmo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno.
Bueno, el neoplasticismo, ¿a qué le suena? De pronto como algo un poco más artístico en el sentido de manual. Sí. Bueno, el neoplasticismo, digamos que al contrario de lo que ya venía surgiendo, el neoplasticismo está más bien como un poco cansado de la protesta, está cansado como que, ah, sí, o sea, todo feo, todo horrible, ¿no es cierto? Es una corriente que más o menos se desarrolla en 1917 en Holanda por el caballero Piet Mondrian. Piet Mondrian. Mondrian. En colaboración con Theo van Doesburger. Es decir, lo que pasa es que cuando uno habla tantos idiomas como que se confunde. Es decir, estos dos caballeros. ¿Listo? Este movimiento surge a comienzos más o menos del siglo XIX dentro de las diferentes corrientes del arte moderno, de las diferentes vanguardias. Lo que hace nuestro caballero Mondrian es buscar una concepción que fuese universal, que todos entendiéramos como que es abstracto, pero que es un poco más analítico dentro de las obras. O sea, no es imitar los elementos de la vida real, como lo hacía el realismo, sino tratar de representar las formas y los colores que se generan en la realidad. Es muy parecido como al cubismo. Esta vanguardia lo que hace es representar las figuras geométricas, igual que el cubismo, pero es conocido por, más que todo, por la escultura y las arquitecturas. Las características que se presentan dentro del neoplasticismo es tratar de representar la esencia del universo, la belleza, ¿listo? Como la esencia de las formas que hay en cada figura que las personas ven. Trata de eliminar como todos estos elementos racionales, como todos, como, ay, ¿cómo les digo? Todos los adornos que veníamos trabajando, el cortar, el hacer, sino que simplemente plasmar lo que se ve. Si se ve cuadrado, si se ve redondo, redondo, ya, no más. Como es una corriente que viene, ¿no es cierto? Que tiene como fundamento el cubismo, se limita como algunas figuras geométricas y algunos colores. También de nuevo predominan el amarillo, el azul y el rojo. No se presentan sombras, no se presentan como, no se presentan elementos que le den tridimensionalidad a nuestros dibujos. Simplemente asimetría y equilibrio, nada más. Mm, mm. Dentro de las principales características que tenemos del neoplasticismo es que ellos buscan que sus pinturas sean equilibradas, organizadas, optimistas y alegres por medio, digo todo triste, optimistas y alegres por medio de lo que ellos están mostrando. Siempre utilizar un fondo claro, no se pueden utilizar fondos oscuros porque lo que va a hacer según la teoría del color es como ponernos tristes. No se pueden utilizar colores saturados, siempre tienen que ser colores planos, primarios, básicamente amarillo, azul y rojo y sale de contar. De pronto el blanco y el negro como colores neutros, no más. La simetría está prohibida.
tiene que ser todo muy simétrico, tiene que tener buenos contrastes. Dentro de la arquitectura, ya les muestro un ejemplo que se me olvidó poner. Ya les muestro. Dentro de la arquitectura, tenemos la casa, esta casa, que no sé cómo se llama. Bueno, no sé cómo se llama, no sé cómo pronunciarla. Rietveld, Schroeder, bueno, Schroeder, bueno, ¿listo? Miren de nuevo, si ven que vienen los colores planos, todo tiene que ser muy simétrico, generar contrastes. Ah, bueno, si pueden revisar esta página sería muy, muy chévere. Aquí de pronto nos muestran, que es lo que yo quería ver, quería compartirles, era un poco más sobre las obras artísticas que se hicieron. Este fue de los principales exponentes, Piet Mondrian, mírenlo ahí. Estas son de las obras que él empezaba a realizar. Esto otra vez nuestro compañero. Miren de nuevo, ¿sí ven? ¿A qué les recuerda eso? ¿A qué les recuerda eso? Lo vimos en la clase pasada. Si no estoy mal, es el cubismo. Y El biótico. suprematismo. Va más por ahí. ¿Listo? Miren este. Aunque va más por este lado. ¿Listo? Voy a seguir echando cháchara mientras tanto. Bueno, ahí en el neoplasticismo sí, resalta más que todo la línea recta. El legado más importante que nos deja el neoplasticismo es que el diseño, con la técnica que ellos realizan, nos permite generar como diseños interiores, diseños de moda, arquitectura. Se emplea mucho en el diseño gráfico, en el industrial y de hecho también en algunos elementos de la gastronomía. Eso es básicamente como el legado que nos deja el neoplasticismo. ¿Qué más les comento así? Bueno, hay una palabra que es muy utilizada dentro del neoplasticismo que es el arte de Stig. ¿Listo? Esa es como la palabra que resalta, lo cual indica que es una obra de arte minimalista y abstracta. Esto centrada dentro de los colores primarios. Significa, el arte de Stig, significa como el arte del estilo, si lo traducimos al español. Recordemos que se nota más como en la arquitectura, en la parte de los escultores, y abarca diferentes corrientes artísticas. Entonces, miren que aquí veníamos viendo como parte del cubismo, del suprematismo, desarrollando una nueva estética que se ve aplicada en diferentes ámbitos. Es decir, ya no solamente la vemos en el arte, em, sino que también en la arquitectura. Les dejé esa obra
porque quiero que la analicen. Si se dan cuenta que la influencia que tiene la Primera Guerra Mundial dentro del arte, si ven que no, es una obra más bien como eh, de horror, es una obra como de confusión, si se dan cuenta de los colores. O sea, si se ponen a analizarla, no es una obra de arte que le traduzca a uno paz, como tranquilidad, sino que todo lo contrario, le genera a uno como sensación de que, uy, eso sucedió en respuesta precisamente a todo el movimiento artístico que se viene dando. Eso, por el lado, por este lado. Listo. ¿Qué es la Bauhaus? Es una escuela de arte, si no estoy mal. ¿No es cierto? ¿Es una escuela de arte? No, es la escuela de arte. ¿No es cierto? Eso no es, ¿cómo es que se llama? Eso no es la escuela de artes y letras. No, 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 no. Eso es la Bauhaus. Entonces quiero que miremos aquí. Es una presentación que estaba impresa y me parece interesante de pronto mostrársela y hacer como un énfasis más específico en la Bauhaus. ¡Ay! Ahora se quedó cargando. Entonces, mientras se carga. Mm. Ay, ¿cómo lo veo aquí? Me pareció bonita. Me pareció súper linda. Bueno, debemos recordar que de nuevo venimos de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Uy, ¿qué pasó ahí? Listo, venimos trabajando más o menos lo que viene siendo el Art and Crafts. ¿Qué es el Art and Crafts? Deme un momentico. Ay, ¿qué pasó? Esto se volvió loco. ¿A qué les suena a ustedes el Art and Crafts? ¿No? ¿Por ningún lado? ¿Como gráficos o imágenes, dibujos? No, el Art and Crafts era básicamente hacer todo con papel, el arte y el papel. ¿Listo? Todo se empieza a desarrollar en Alemania después de que se termina la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Recordemos que gracias al Tratado de Versalles fue que como que todo suspiró. Alemania, ¿qué sucede? Alemania tiene como una inestabilidad política. Recordemos que ellos invirtieron mucho dinero y básicamente casi ganan. ¿Listo? Y ahí hubo como ciertos detalles donde Alemania pudo haber ganado, pero pues no lo dejaron. Tenemos aquí a nuestro caballero. Nuestro caballero es uno de los fundadores o el fundador de la Bauhaus. Él lo que dice es que básicamente tienen que encontrarle una solución a esta guerra que se vino dando, sobre todo hacia la parte económica. Entonces, el 21 de marzo de 1919, en teoría, nacemos los diseñadores gráficos. O sea, ahora sí somos oficiales. Antes éramos de mentiritas. Toda la publicidad y todo lo demás que habíamos hecho era de mentiritas. Dentro de la Bauhaus, o en alemán, das ist Erlaubung. ¿Listo? En alemán, ahí está cómo se pronuncia.
se empieza a crear. No es cualquier casa, no es cualquier elemento. Miren que la arquitectura que ellos empiezan a desarrollar la arquitectura que ellos empiezan a desarrollar es completamente diferente. ¿Mm? La palabra Bauhaus deriva del alemán Bau, que es casa o construcción, construcción, y Haus, que viene siendo casa. Entonces, este centro se convierte como en el centro de enseñanza de todo el arte. Se empieza a hablar como la escuela donde la artesanía, el diseño y el arte ya comienza como a tener fundamento. Aquí hay algunos talleres, algunas imágenes de los talleres que estaban adentro. Entonces aquí, la escuela que hacía, se dedicaba, miren que hacían como, ¿cómo es que se llaman? Como ollitas en barro, como, ¿sí? Como, no sé cómo decirlo. Sí, como obras, pero en barro. Listo, también tenemos la parte de tejidos, se empieza a crear. Básicamente la Bauhaus también nos permite crear como elementos textiles, darle patrones a toda la parte de las telas. ¿Mm? Mírenlo acá. La Bauhaus permite que todos los elementos, miren acá, colores, textiles, metales, todos los diferentes cursos o todas las diferentes como elementos que hay para trabajar, todos se encuentren ahí. Lo que ellos desean es como unir todas las tipos de expresión artística para generar una nueva corriente. Entonces, por primera vez, tanto el diseño gráfico como el diseño industrial son consideradas profesiones. Si se dan cuenta que antes no, antes había mucha gente que creaba máquinas, que por decir la publicidad para la Primera Guerra Mundial, todo eso no se consideró como diseño gráfico a pesar de que lo era, porque ya teníamos como unos conceptos previos. Lo que ellos pretenden es como darle una formación a la profesión que se estaba generando. Y desean que todo sea como moderno. Entonces, se generan como nuevas concepciones en el espacio, empiezan como a crear nuevas formas, y más o menos duró desde el 19 hasta el 23. ¿Qué era lo malo de la Bauhaus? ¿Qué sucede cuando hay como muchos diseñadores? De pronto pocas oportunidades para algunos. No, no tanto. En esa época no. En esa época el problema real eran las farras tan hijuemadres que se hacían todos los días. Todos los días hacían farra en la Bauhaus. Entonces era como que de día estudiaban y de noche la farra de la farra. Dentro de los objetivos que se establecieron en la escuela era la recuperación de todos los métodos artesanales que habían en el momento para poder generar nuevas formas. Entonces intentaban como ingresar, por eso les muestro ahí lo del metal, lo de la parte textil, ¿no es cierto? Ellos quieren es trabajar, quieren trabajar los diferentes elementos. Bueno, aquí dentro de la Bauhaus se empieza a considerar más la teoría del color. Entonces ahí ya empezamos a hablar de triadas, empezamos a hablar de complementos, ¿no es cierto? Ya no solamente son los colores primarios, secundarios y como el contraste.
Dentro de la cerámica ayuda a generar como elementos de figuras humanas, algunos elementos artísticos. Miren que ya todo es como un poco más interesante. Bueno, y sus pinturas ya empiezan a unificar diferentes técnicas o diferentes corrientes que habían en el momento. Chin, 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 chin. Bueno, Jormusch, Paul Klee y mi amigo Oscar Schimmer son como los principales exponentes de la Bauhaus. Durante mucho tiempo, cada uno de estos estudiantes trabajó en los diferentes talleres bajo diferentes metodologías para aprender varias técnicas de trabajo. Se consideraban como disciplinas, como elementos interdisciplinares, y esto lo que hacía era ayudar como a las diferentes eh, decodificaciones de las artes que habían en el momento. Esto también les permite, al tratar de integrar nuevas herramientas, utilizar o crear como figuras geométricas con diferentes técnicas. Entonces ya no vemos solamente el cuadrado dentro de una obra de arte, sino que vamos a ver el cuadrado dentro de una silla, el círculo dentro de una mesa. ¿Listo? Aquí hablamos sobre Kandinsky. ¿Se acuerdan de Kandinsky? Yo les mencioné a Kandinsky. ¿Quién fue Kandinsky? Qué tristeza. Qué tristeza. Bueno, texto. Aquí fue uno de los primeros como estudiantes que también es nombrado profesor. Miren ahí. Miren. Siento que se me está trabando el computador. ¿No? Entonces miren que aquí ya empiezan a utilizar diferentes técnicas. Bueno. Estos son como los nuevos directores de la Bauhaus, y lo que básicamente hacen es integrar el expresionismo dentro de, de las diferentes carreras que hay, en las diferentes artes. Recuerden que la Bauhaus lo que hace es tratar de integrar todos los elementos que se puedan. Entonces miren que ya no viene siendo solamente las obras de arte como elementos bidimensionales, sino que como elementos tridimensionales. Uno de sus estudiantes, Herbert Bayer, que estudió durante 4 años, fue uno de los publicistas más destacados dentro de la Bauhaus y fue nombrado como director de publicidad. Entonces, lo primero que él realiza es como eliminar el superflujo y dejar solamente lo esencial. Y genera, lo más importante que realiza él es como crear el nuevo estilo tipográfico, que básicamente es el que aparece en el logo de la Bauhaus. Bueno, miremos aquí.
En el 22, miren, aquí está Kandinsky. Nuestro amigo, nuestro mejor amigo, Kandinsky, habla sobre la teoría de color. Por favor, no se olviden de mi compañero Kandinsky. Y él empieza a jugar con diferentes formas. Bueno, aquí está lo que les venía comentando de la tipografía, que fue la que se creó y se utilizó para la Bauhaus. Miren algunas casas. Bueno. Más o menos desde el 25, desde el 1925 hasta 1933, que fue el cierre de la escuela, la Bauhaus tuvo que cambiar de sede principal, más que todo por tener como nuevas ofertas culturales. ¿Mm? Es como si, digamos, la Bauhaus estuviera en Cartagena y la pasaran aquí para Bogotá. Aquí vamos a tener como de pronto un poco más de acceso a diferentes culturas, teniendo en cuenta pues que hay más como personas de otras regiones. Entonces lo que hace la Bauhaus del 25 al 26 es crear como una planta simétrica, que es la planta que conocemos, con diferentes elementos predominantes. Durante todo este tiempo, ¿recuerdan que les dije que ellos solamente tuvieron un problema? Que eran las fiestas. Todas las fiestas tenían que tener un tema. Y de las más comentadas fueron las fiestas blancas. La fiesta blanca y la fiesta del metal. Fueron como las fiestas más heavy, más pesadas. ¿Listo? Y por lo general siempre trabajaban para poder desarrollar las fiestas a diario, trabajaban durante semanas. Entonces, por decir, Jefferson le toca la próxima semana el día lunes, a Daniel le toca la próxima semana el día martes, a Santiago le toca la próxima semana el día miércoles. Y tenían que trabajar durante todo ese tiempo en esa fiesta. Eran 8 días que necesitaban y todos los días eran de fiesta. Se consideró que fue una escuela un poco elitista y pues tenía muchísimos enemigos. En el 25, nuestro compañero que se ve ahí, Moholy, Noli, Goli, bueno, abandona la escuela y 2 años después Walter Gropius lo que hace es tomar la dirección. Entonces, posteriormente, bueno, ahí lo que sucede es que no había como una estabilidad dentro de los directores. Miren que no solamente en la Colombo pasa. Aquí están como las principales exponentes. Bueno, la Bauhaus pierde el respaldo del gobierno. Como les dije, se trasladó a una ciudad un poco más, con un poco más de cultura. Y empieza a incursionar en la parte del arte tipográfico y publicitario. Miren que esta parte es muy importante porque la Bauhaus permite crear muchas tipografías, muchos estilos tipográficos. Esta es la nueva sede, la que les digo que es como la más reconocida. Esa es la nueva sede. Miren la tipografía que ellos ya habían desarrollado. Bonito, ¿no? Bonito. Algún día vamos a ir allá. Bueno, los comedores sí están como feos.
creador de la tipografía, de los colores. Bueno, cuando comienza, bueno, aquí se desarrolla un poco lo que viene siendo el taller de la imprenta. Entonces, cómo se debe manejar, qué se debe tener en cuenta. Entonces, son como bastantes. Ven que aquí ya comienza otro director. Miren el tipo de arquitectura. Miren que es un poco más cuadrada. Bonita, ¿no? Es muy bonita. Listo. En el 32. En el 32 comienza la muerte de la Bauhaus. ¿Qué sucede? El gobierno ya no empieza a apoyar a la Bauhaus porque se da cuenta que se la pasan de farra en farra y que están desperdiciando sus recursos. Entonces lo que hace es cerrarse y trasladarse a Berlín hasta el 33. Luego, en el 1933, no saben qué ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Qué hizo Hitler? Hitler acabó con todo, lo volvió ñolas, bolitas de popó, así. Él dijo, yo no quiero que quede registro de nada, no quiero que quede ninguna expresión del arte judío, porque es que esos eran el convito allá de decadentes judíos nazistas, no mentiras, nazistas no, porque ellos no eran nazistas. ¿Listo? Entonces lo que hacen es borrar cualquier rastro que haya. Y pues como allá estudiaba, digamos que cualquiera que tuviera dinerillo, entonces había mucho judío. Entonces lo que hicieron fue quemar todo. Bueno, posteriormente la Bauhaus es restaurada y es declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad por los diferentes elementos que representó. Todo esto fueron como algunas de las cositas que se alcanzaron a rescatar. ¿Mm? Fueron como algunos elementos que quedaron. Todo, profe, todo era como muy geométrico, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hasta ahorita están empezando como a explorar formas. Entonces recuerda que nosotros de dónde venimos, del cubismo, ¿no es cierto? ¿Y qué se trabajaba ahí? ¿Ustedes han ido a la Luis Ángel? ¿No? Qué tristeza, la decepción, la traición estudiante. No. Dentro de la biblioteca hay una silla de estas. Una, no, hay muchas sillas de estas. Son carísimas. Me da lástima porque la gente no las cuida. Son incómodas, como ellas solas, pero las pusieron precisamente porque miren el contexto en el que se da. No es cualquier silla.
Si tienen la oportunidad de ir, no sé si ya esté abierto, vayan y siéntense en un ratico, incomódense en un ratico. Algunos edificios. Ah, mire, esa fue la casa que les mostré, pero ya por dentro. El principal objetivo de la Bauhaus, la casa de la cocina. ¿Quieren que les pase el link o después lo miran? Es que si no, después me bajan el video. Me quitan la clase. Lo va a pasar. La tipografía que desarrollaron, eso fue como lo más importante que nos dejó la Bauhaus. ¿Mm? Eso fue la Bauhaus. Listo. Después de todo este, ¿cómo se dice? Contexto histórico de la Bauhaus, de la escuela, de las fiestas, quedamos como con un corazoncito roto, ¿no es cierto? Porque pues básicamente murió nuestra madre de carrera. Y ahí vienen que surgen el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? ¿A qué les suena? Pues a mí me suena ahí como algo más de nuestra imaginación, como algo que es un poco imposible. Sí, sí, exactamente. El surrealismo lo que hace es, bueno, primero es un género un poco complicado de entender porque miren que se refieren como a una corriente que casi no existió. La parte surrealista hace referencia como hacia la parte de los sueños, a todo esto que está en el inconsciente, en el imaginario, ¿listo? Es como todo experimental. Y nuestro mejor amigo, yo sé que si se los muestro así, espérenme, cierro todo esto que hemos venido abriendo. Nuestro mejor amigo es su principal exponente. Aunque, no sé, no me consta, no sé si es verdad, no sé si es mentira. Hace poco estaba mirando un chico en YouTube, a ver si lo encuentro, que hablaba sobre la historia de Salvador Dalí. Y la esposa de él, bueno, lo encuentro. Bueno, hablaba que la esposa de él fue quien realmente lo inspiró. No, no lo encuentro. Bueno, lo que decía era que básicamente ella antes de estar con él estaba con otra persona y esa persona era un escritor. Mientras la pareja duró, digamos que la musa de él, eh, como estaba ahí, él fue un escritor muy importante, no recuerdo ahorita el nombre. Y posteriormente, pues ella se conoce con Dalí y se van los dos y ahí es cuando Dalí empieza como a surgir. Entonces dicen las malas lenguas,
que realmente quien lo animaba a dibujar como todo eso y a tener como todos esos elementos así como medio raritos era ella, que debería considerarse como la verdadera artista, como si hubiese sido ella, porque si no, ninguno de los dos hubiese creado todo lo que hizo. Bueno, eso es lo que dice. Las obras tienen como, son más que todas fáciles de darse cuenta porque, perdón, porque son como enigmáticas. Sí, miren que todo es como que está, espérenme ya, perdón. Listo. Miren que las obras, esa se ve toda fea. Las obras son bastante enigmáticas. ¿Mm? Bueno, se supone que este movimiento artístico comienza más o menos como en 1920, cuando Salvador Dalí, cuando Joan Miró, que es otro artista importante, y Tanguy adoptaron el automatismo. ¿Sí? Miren esas obras de arte tan fascinantes. El automatismo se dice que es como una técnica literaria que depende completamente del subconsciente. Ahí tenemos que hablar también de algunos filósofos y teólogos que hay por la época. Lo que hacen es como tratar de generar con diferentes tipos de artistas, desprenderse de lo estoy hablando como todo trabado, de lo racionalista. Ellos lo que hacen es tratar como de realizar su trabajo de manera libre. Entonces, todos los artistas o todos los trabajos que ellos desarrollan, no importa que no tengan sentido, no les importa. Tienen algunos colores similares al cubismo, al expresionismo y al postimpresionismo. Cada uno de estos elementos lo que hace es generar como un enfoque visual de acuerdo a André Breton, donde desarrolla su manifiesto del surrealismo. Indica que cualquier control ejercido por la razón, cualquier preocupación estética o moral, no debería pertenecer al surrealismo, ya que todo debería ser de manera irracional. Se explora el subconsciente. Los artistas surrealistas lo que pretenden es desafiar todas las percepciones que hay a través de la realidad. Bueno, tenemos algunas imágenes también. A mí este cuadro casi no me gusta. Salvador Dalí. Este cuadro. A mí casi realmente no me gusta. Pero es como uno de los que más representa la parte, bueno, y el reloj. Representa como toda la parte artística. Se realiza como si fuera un medio experimental. ¿Listo? Se realiza como si fuera, el surrealismo lo que también pretende es como servir a la revolución. ¿Mm? A partir más o menos del 1925, que se genera la guerra del Rif, el surrealismo se comienza como a politizar. Entonces lo que hace es que generar como con los primeros actos comunistas que se culminen dentro del Partido Comunista. Entonces, más o menos en 1925 y en 1930, lo que aparece es como
como aparecer o como surgir un nuevo periódico que se llama El surrealismo al servicio de la revolución. Uno de los primeros escritores que intervino dentro de la revista, o uno de los primeros copyright, fue Luis Aragón, Dalí. Dalí participó en esa parte, Marx, bueno, varios ahí que se declararon como el partido. Pero ellos participaban dentro del periódico aunque no estaban de acuerdo. ¿Listo? La técnica surrealista lo que hace es tomar muchas técnicas del dadaísmo. Miren que todos son como cositas que vienen sucediendo. Y lo que hacen es fabricar como objetos que no ensamblen, o sea, no importa que no funcionen, pero lo que hacen es como crear un collage, ¿listo? Para tratar de crear elementos incongruentes. ¿Alguno ha jugado Cadáver Exquisito? ¿No? Cadáver Exquisito básicamente es como tomar una frase, yo escribo una frase, se la escribo a Jefferson, Jefferson la lee, la continúa, tapa lo que yo escribí, se la entrega a Santiago, Santiago lee solamente, Santiago solamente puede leer lo que dice Jefferson, escribe una línea y tapa lo que escribió Jefferson y se la pasa a Daniel, y Daniel solamente lee lo que escribió Santiago. ¿Mm? De tal manera que Daniel no puede saber lo que Jefferson y yo escribimos. ¿Listo? Eso más o menos trata de jugar el Cadáver Exquisito. Pero entonces, ¿cómo se hacía en las obras de arte? Lo que hacían eran como dibujar diferentes partes, es decir, yo dibujaba una parte, Jefferson iba y completaba, luego iba Santiago, completaba, luego iba Daniel y completaba. De esta manera resultaban como partes o elementos como raros. ¿Mm? En la parte literaria, el surrealismo lo que hace es como una revolución del lenguaje, crea nuevas técnicas de composición, crea como nuevas palabras. Y desde el punto de vista como temático y formal, presciende de manera que genera nuevas expresiones poéticas. ¿Listo? Genera la rima, genera como algunos versículos, bueno, genera como nuevos elementos metafóricos, más o menos. Este es el cuadro más importante de Joan Miró. Entreguen algo así y verá qué cero les voy a poner. Porque es que ustedes no son Joan Miró. ¿Listo? Lo que hacen es crear como mundos o universos figurativos. Y se dan cuenta que hay como un sistema solar, más o menos, pero fue generada de manera rápida y espontánea. Esto es así. Miren que no necesita que sea coherente. Otro de los elementos del surrealismo es que se creía que el mundo podría tener como algunos elementos que no estuvieran y de igual manera era un elemento configurativo que se encontraba. Es decir, por eso es que les mostré el de Salvador Dalí. Si ven que a pesar de que no está la cara, se entiende que hay una cara sin necesidad de estar. Eso era básicamente lo que también nos decía como el mundo surrealista. Toma importancia la parte de la fotografía, la cinematografía y algunos elementos de fabricación. Todo tomado del dadaísmo. Siempre se trabaja con collage y lo que se hace es como tratar de ensamblar todos los elementos que se van a pintar o se van a realizar. Es importante, aquí se utiliza mucho, de nuevo lo que les repito, la técnica del cadáver exquisito, donde ¿por qué era importante? Porque lograban unir a varios artistas dentro de una sola obra de arte, por eso fue muy importante.
La inspiración del pensamiento es de lo oculto, de lo prohibido, del erotismo, ¿no es cierto? Se encuentran nuevas habilidades oníricas. ¿Saben qué hace referencia onírico? ¿No? A la parte de los sueños. ¿Listo? También se toma como la parte del sexo como sin tapujos. También se empieza a mostrar como esa parte. Bueno, posteriormente se le empiezan a dar como también muchos títulos largos y extensos a las obras de arte. Y dentro de las obras, lo que más resalta es el aislamiento, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, ¿listo? Perspectivas vacías, universos figurativos. Aquí comienza a ser como más personal. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí, señora. No me digan, señora, que me hacen sentir viejita. Y yo sí en plena flor de la juventud, yo a mis 15 y ustedes diciéndome señora. Qué falta de glamour, de verdad. Listo. Entonces, en la plataforma, ay, ¿dónde está la clase de ustedes? En la plataforma, tengan cuidado que ya está habilitado el parcial, tienen un solo intento. Lean, tienen que leer el documento que se encuentra allí. ¿Listo? Es decir, van a leer semana 6. Perdón. Van a leer semana 7. ¿Listo? Van a realizar la actividad que se encuentra allí. Recuerden que el hecho que no se lo revise hoy no quiere decir que no se lo revise a final del corte. Tengan cuidado. ¿Listo? Y realicen el quiz que se encuentra ahí. ¿Listo? Ya les subí el PDF que vimos el día de hoy, por si de pronto desean realizarle una nueva leidita. Lean antes de realizar alguna actividad. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? Tengo una pregunta en la Entonces, plataforma, profe. Dime. profe, ¿ese ya va directo en la plataforma o es como el pasado? No, este va directo aquí en la plataforma. Los que Ah, son ok. quizecitos van aquí en la plataforma. Ah, listo. Pero entonces este es un quiz, ¿sí? Sí, ese es un quizecito. Ah, listo, profe. Dime, Jefferson. Es que arriba dice presentación, semana 6. Y ahí como hay una entrega, algo así. Chin. Ah, no, esa no es para ustedes. Esa es para los de la noche, perdón. Error mío. No le puse bloqueo. Pero ese es para los de la noche. Es que con ellos me veo casi que cada 15 días, entonces a ellos sí les dejo investigar los siguientes temas. Para que en el momento en que nos encontremos sea más fácil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, también hubo quiz de semana 6, No, ese no está. ¿no? Sí está ahí, Ah, pero listo. no se los habilité. O sea, está aquí, pero no se los habilité. Ah, listo. Listo, les habilité semana 7. Qué madre, ¿no? Qué madre. Listo, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo, se me cuidan. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Besos, muchos besos, besitos, muchos besos. Que Chao. estén bien, chao.